Te bendigo, te bendigo, te bendigo con tu voluntad. Y que esta bendición apague en los oídos de Jesús las blasfemias, las malas conversaciones, las ofensas que recibe por parte de las criaturas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Virgen Santísima, para que junto contigo escuchemos a Jesús y seas tú también, Madre Santa, dándonos el alimento del conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de aquello que Dios nos quiere dar para hacernos crecer en el amor, en la fe. Ven Jesús, ven a hablar en nosotros, a escuchar en nosotros y hacer todo lo que vayamos a hacer. Bueno, ya se pueden sentar. Bueno, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Yo vengo de Colombia y cuando veo personas de otros lugares del mundo, veo que nos une algo muy grande y es el gran amor que le tenemos a Dios. Y eso nos hace uno, porque en el fondo queremos lo mismo que Dios quiere, que es hacer su voluntad. Y bueno, y ahora más que hacer su voluntad es hacer la voluntad de Dios como Él quiere que hagamos su voluntad. Es decir, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios es amor y te ama. Aunque dudes, aunque a veces no te parezca, aunque a veces te veas a ti misma y dices, ¿cómo puede amarme a mí después de todo lo que le he hecho? Él te ama. Aunque hagas berrincho, patalees, te ama. Porque su esencia es el amor. Y Él no sabe hacer otra cosa más que amar. Porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y dice en el profeta Isaías, ¿puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y aunque acaso llegase a olvidarse, porque las hay, yo nunca te abandonaré. Yo nunca te abandonaré. Y está con nosotros y nos ama. No se nos debe olvidar esa verdad fundamental. Esa es una verdad fundamental que debemos tener siempre centrada en nosotros. Dios es amor y me ama y soy su hijo. Y porque soy su hijo quiere darme todo. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que lo hizo a su imagen y semejanza? ¿A imagen de quién? De Él, de su Hijo Jesús, que es Dios. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, si Dios es puro, ¿cómo era el hombre? Si lo hizo a su imagen y semejanza. Puro. Si Dios es perfecto, ¿cómo era el hombre? Perfecto. Si Dios es santo, ¿cómo era el hombre? Santo. Si Dios era todopoderoso, ¿cómo era el hombre? Todopoderoso, todo lo podía. Podía hacer de todo. ¿Por qué? Porque Dios le participó esa vida divina. Ahora, el hombre no iba a hacer lo que se le diera la gana. Porque el hombre, como lo hizo a su imagen y semejanza, solo quería lo que Dios quería.
La voluntad que Dios puso en el hombre estaba tan unida a la voluntad de Dios que querían lo mismo con la misma intensidad, con la misma potencia. Y por lo tanto, se podría decir que el hombre era todopoderoso, porque todo lo que Dios quería que el hombre hiciera, el hombre lo podía hacer. Y así, si nos vamos a todos los atributos divinos, vemos cómo el hombre, antes de caer el pecado, los poseía, por cuanto a criatura es posible. Y ya ahorita lo dijo Leticia en la charla anterior. Y así como hizo toda la creación como habitación del hombre, así el hombre debía ser la habitación de Dios. Si en la creación externa vemos tantas bellezas, tantos colores, tantas cosas lindas, porque en la creación hay muchas cosas lindas, ¿cierto? De pronto en esos programas de la naturaleza, el National Geographic, cosas que muestran paisajes, y eso uno dice, wow, uno se sorprende. Y eso fue hecha para habitación del hombre. Ahora imagínense todo lo que tenía nuestra alma, todo lo que el hombre contenía, que debía ser la habitación de un Dios. Todas las gracias que Dios colocó allí. Y nos creó con 3 potencias. ¿Saben cuáles son? La inteligencia, la memoria y la voluntad. Inteligencia, memoria y voluntad. ¿Para qué debía servir nuestra inteligencia? Para conocerlo más. Porque Dios es inagotable y Él se iba a dar a conocer al hombre, y a medida que se daba a conocer al hombre, el hombre iba a ser más y más feliz y más feliz y más feliz, y vaya ampliando su capacidad para recibir ese amor de Dios y esa felicidad. La memoria, para recordarse de Dios, de los bienes que Dios nos había dado. Y la voluntad para amarlo. Pero para amarlo con un amor libre y espontáneo. Porque Dios no fuerza. Dios quiere nuestro amor libre. Dios quiere un amor libre, espontáneo, que le digamos te amo y que ese te amo salga del corazón. Miren, lo que nos diferencia de las otras cosas de la creación es precisamente la voluntad, de que Dios a nosotros nos dio una voluntad libre. En la Biblia pues le llama el libre albedrío, para poder optar por recibir el amor de Dios y no ser como, digamos, una máquina, un robot. ¿Ustedes se imaginan lo infeliz de una criatura que se cree un robot y programe el reloj para que esté diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo? Entonces yo creo un robot y pongo play, comienza a decirme te amo, te amo, te amo. ¿Será que me siento feliz con el amor de ese robot? No, ¿verdad? Por eso Dios le dio autonomía al hombre para que el hombre le dijera te amo, pero libremente, no forzado. Y cuando el hombre le dice te amo a Dios, Dios siente un gozo enorme que nos abunda más en bienes y nos da más, porque Dios no se deja ganar en generosidad y en amor. Él nos dice te amo, nosotros le decimos te amo y así sucesivamente. Hay un juego de amor entre Dios y la criatura. Entonces, ¿qué pasó en ese paraíso? Cuando Adán, antes de crear al hombre, lo leía cuando venía en el carro, que Dios creó primero como la estatua, lo formó, y después de haberlo formado, insufló el aliento de vida. Y ese aliento de vida es su voluntad. Colocó su voluntad dentro del hombre para que el hombre obrara con su voluntad todas las acciones, con la voluntad de Dios. Esa es la vida divina que Dios nos dio cuando nos creó. Le dijo a Adán solamente que nombrara a todos los animales, que recibiera el amor de Dios en cada cosa creada y le correspondiera con su te amo, y le dije puedes comer de todos los árboles, menos de uno, el que está en el medio, el del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Porque si comes de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Morirás. Voy a buscar ese relato del Génesis de la caída para explicarles hay algo muy importante que me llama mucho la atención. Bueno, dice el Génesis que estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque ellos, a pesar de que estaban desnudos, no se sentían desnudos. ¿Por qué no se sentían desnudos? Porque su cuerpo estaba lleno de luz, de luz. Similar a Jesús cuando en la resurrección, que tenía un vestido de luz, cuando resucitó. Y esa luz que emanaba de los cuerpos de Adán y Eva, era esa voluntad divina que reinaba en ellos, que es luz. Por eso no se avergonzaban, porque estaban vestidos de esa luz divina. ¿Por qué se avergonzaron cuando pecaron? Porque perdieron esa luz, y al perder esa luz se dieron cuenta que estaban desnudos de Dios, estaban desnudos de la vida divina que Dios había puesto en ellos, y sintieron temor. Mientras tanto, no sentían ningún temor. Entonces, ¿qué pasó? Génesis 3. La serpiente dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les dijo, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Acá hay un dato interesante. ¿Sí pillan la astucia del enemigo? ¿Cómo es que Dios les dijo que no coman ningún árbol del jardín? ¿Dios les dijo que comieran de ningún árbol del jardín? No. Lo que le dijo Dios fue que no comieran del que estaba en el centro, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces miren la astucia del demonio. Le quiere meter conversación a Eva, para que Eva diga: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del que está en el medio es que no podemos comer, so pena de muerte. Ya comenzó Eva a hablar con el enemigo. Cuidado, no podemos hablar con el enemigo, porque nos enreda. No podemos jugar con la tentación. No, que un poquito, no sé, por si me ocurre, esta página de internet, veo una imagen, voy a entrar pero el ratico salgo, o sea, nada más es un poquito para ver qué tiene. O sea, no podemos jugar con el enemigo, porque cuando empecemos a jugar con el enemigo, caemos. Se necesitaría una gracia muy grande de Dios para no caer. Entonces, dice la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les van a abrir los ojos y van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Van a ser como dioses. Adán y Eva ya eran como dioses, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, eran un pequeño Dios sobre la tierra. Por eso dice en los Salmos una frase, y que Jesús esa frase luego la lleva a colación, dice: ¿no dice el salmista, dioses sois? Cuando a Jesús le decían: sí, blasfemo porque diciendo que eres hijo de Dios, prácticamente te estás haciendo Dios. Y dice Jesús: ¿no dice el salmista, dioses sois? Porque el hombre era un pequeño Dios sobre la tierra. No por naturaleza, sino por gracia de Dios, por participación de la vida divina que Dios le había dado al hombre cuando infundió ese aliento de su voluntad en nosotros. Como empezamos a conversar con el enemigo, Eva le creyó y dudó. Dudó de Dios. No se dio cuenta que ya eran como dioses. Y pecó. Ya se saben ya cómo termina la historia, ¿cierto? Y pecó.
Sin embargo, el proyecto de Dios no termina allí. Fue suspendido, pero inmediatamente en el jardín del Edén, el Padre Celestial promete al Redentor, a Jesús. ¿Sí lo sabían que Jesús fue prometido en el mismo tiempo de la caída? Dice Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Dice la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Ya empiezan a echar la culpa, es que yo pequé, pero porque este me hizo pecar, ¿qué tal, qué tal? Y Jesús le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Por eso vemos a la Virgen María en las imágenes pisándole la cabeza a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está ya prefigurando a la Virgen María. Ahí está la promesa y la redención. Él te pisará la cabeza, o sea, Jesús, porque está hablando del linaje, la descendencia de la mujer, que es Jesús, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Como Dios es nuestro Padre, y Él no nos iba a dejar abandonados allí en el pecado. Por eso promete el Redentor. El Redentor lo envía enseguida. No. ¿Tuvieron que pasar cuántos años? Aproximadamente 4000 años. Pasaron 2000 años, hubo el diluvio, la primera renovación general en la tierra, y luego después del diluvio pasaron otros 2000 años. Y fue la venida de Jesús. Es decir, que esa promesa que había pasado hace 4000 años se cumplió, porque Dios cumple sus promesas. Y cuando Dios decreta algo, sus decretos son infalibles. Es decir, que tienen que pasar porque tienen que pasar. Llueve, trueno, relampaguee. Porque Dios es Dios y Dios lo sabe todo. Porque Él todo lo sabe y todo lo puede. Y lo que quiere, lo hace. Y no hay nada que pase. No hay nada en el mundo que pase que Dios no permita. Y lo permite porque sabe que después va a haber un bien mayor. Entonces Dios no nos abandonó a la suerte. Esos bienes que Adán había recibido quedaron suspendidos. Les voy a leer algo del primer capítulo del volumen 20 de un libro que se llama El Libro de Cielo, del que les habló la señora Leticia, que es una verdad que Jesús le revela a una sierva de Dios, se llama Luisa Picarreta, y le habla acerca de los conocimientos de la venida del reino de Dios. Ya luego más en la tarde pues ya ampliaremos más sobre esto. Pero en ese capítulo Jesús nos habla algo de qué pasó con la caída. Mira, aquí dice que cuando Dios creó al hombre, le fue asignado un puesto, el oficio de soberano sobre todas las cosas creadas, con la diferencia de que, mientras que toda la creación, el sol, el agua, los animales, ¿qué pasaba con ellos? Mientras esas cosas quedaban tal y cual como Dios las creó, ustedes ven el sol, es el mismo sol que tenemos desde que Dios lo creó. No ha crecido ni decrecido, es el mismo. En cambio al hombre, sí, dándole la supremacía sobre todas las obras de nuestras manos y queriendo desahogar Dios su amor en nosotros, porque Dios nos hizo para desahogar su amor en nosotros y con su amor hacernos plenamente felices.
Olvídense que van a encontrar la felicidad fuera de Dios. La felicidad no está en el dinero, no está en la riqueza. La felicidad no está en los placeres. La felicidad no está en el honor, en el de yo, mírenme, en el poder, no. Si la felicidad estuviera allí, los ricos, los millonarios, no se suicidaran. Los artistas famosos, ¿cuántos artistas famosos no se han suicidado? Porque están deprimidos, porque no le encuentran sentido a su existencia. Y caen en las drogas, y caen en depresión, porque ahí no está Dios. La verdadera y plena felicidad la da Dios. Inclusive mientras estamos sufriendo la más cruel enfermedad. Si la aceptamos y la tomamos como ofreciendo nuestra enfermedad a esa pasión de Jesús, a ese dolor de Jesús, y le decimos a Jesús que sea Él continuando su pasión en nosotros, ahí vamos a ser plenamente felices también. Por eso muchos santos, a pesar de todas las adversidades, siempre estaban sonriendo, a pesar de los más graves dolores. Miren los mártires, se iban cantando el martirio. Ya. El niño el santo niño Joselito, sí. Él no le importó que los pies se le desbarataran y todas las cosas que le hicieron después. Y estaba feliz, porque la felicidad no venía de afuera, la felicidad venía de adentro. Y esa felicidad la daba Dios. Recibía el amor de Dios en todo. Y ese amor le dio la fuerza para soportar los martirios que tuvo que sufrir. Entonces Dios le dio al hombre el oficio de crecer continuamente en belleza, en santidad, en sabiduría, en riqueza, hasta elevarlo a la semejanza de su Creador. O sea, Dios nos hizo para que creciéramos constantemente en Él. Yo les ponía el ejemplo a un recipiente. Este recipiente, por ejemplo, está lleno, ¿cierto? Hasta el tope. ¿Le cabe más agua? No. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Dios así en nuestra alma? Estábamos totalmente llenos de Dios. Pero Dios quería que el hombre creciera continuamente. Entonces lo que hacía era que expandía el recipiente, ponía una charola más grande, una alberca, no sé, para que el hombre pudiera recibir continuamente más y más y más bienes de los que Dios nos quiere dar. ¿Y por qué sucedía eso? Porque tenía esa voluntad de Dios. El hombre tenía esa voluntad de Dios que lo hacía continuamente ensanchar su alma para recibir todos los bienes que Dios nos quería dar en todo momento. ¿Cuál era el requisito para que el hombre siguiera en ese crecer continuamente? Que se debía dejar dominar y guiar por la voluntad de Dios, que debía unir su voluntad en todo momento a la voluntad de Dios y jamás separarse de ella. Luego vino el pecado. Vino el pecado y dice Jesús que la creación que Dios la hizo para que estuviera al servicio del hombre, el hombre quedó por debajo de toda la creación. Porque la creación estaba animada por la voluntad de Dios y no se separó de ahí. Tal cual como Dios la creó, así permanece. Pero el hombre no, el hombre descendió con el pecado. Perdió esa voluntad de Dios. Entonces, dice Jesús en este texto del libro del cielo: ahora, hija mía, con querer dar de nuevo mi eterna bondad, mi reino del fiat supremo, después de habérmelo rechazado tan ingratamente, ¿no te parece que sea el don más grande que yo pueda hacer a las generaciones humanas? Jesús nos quiere dar de nuevo ese don. Pero para darlo, debo formarlo, constituirlo, hacer conocer de mi voluntad lo que hasta ahora no se conoce.
y tales conocimientos sobre de ella que venzan a aquellos que los conocerán, para que amen, para que aprecien y deseen venir a vivir en él. Por eso en muchos de nosotros está amamos conocer más sobre esa voluntad de Dios, porque ese es el deseo que Dios pone en nosotros. No es que tú lo desees, es que Dios lo desea en ti. Dios desea que lo conozcas para darte los bienes que ese conocimiento contiene y conlleva, para hacernos vivir en su voluntad. Y dicen, y también para que venzan a aquellos que lo conocerán, para que amen, aprecien y deseen venir a vivir en él. Los conocimientos serán las cadenas, pero ellos mismos, voluntariamente, no forzados, se harán atar. Es decir, los conocimientos son como cadenas que nos van a atar a Dios, a su voluntad, para no dejarnos salir más del corazón de Jesús. Pero son cadenas no forzadas, sino libres, que nosotros vamos a decir, Señor, átanos con las cadenas de tu querer para permanecer siempre unidos a ti. Eso lo van a hacer los conocimientos, son como cadenas. Por eso es muy importante conocer aquello que Jesús quiere darnos. Esos conocimientos son como flechas que conquistarán los nuevos hijos del Fiat Supremo. Poseerán la cualidad de cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad mía. Entonces miren todo lo grandioso que Dios quiere darnos. Quiere volver a darnos todo lo que perdimos con el pecado. Jesús vino hace ya como 2000 años. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para salvarnos? Sí, pero esa no era la finalidad principal. Esa era la finalidad secundaria. Porque no es solamente, listo, te salvé, ya no te vas para el infierno, te vas para el cielo y ya, no. La finalidad primaria de Jesús cuando vino a la tierra fue para hacer que el hombre regresara a ese estado que Adán perdió, a que poseyeran como vida su voluntad divina. Esa fue la finalidad primaria. Solamente que tuvo que primero cumplir la finalidad secundaria para poder ya luego, con el tiempo, hacer que el hombre regresara a ese estado en el cual Dios nos llama. Es la llamada de Dios para que el hombre regrese al puesto, al orden y a la finalidad para la cual fuimos creados. Luisa Picarreta, Jesús, a través de ella escribió 36 manuscritos, volúmenes. Y le dijo, el título que le dará será este: la llamada a la criatura para que regrese al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fue creada por Dios. Libro de cielo. Libro de cielo. ¿Por qué libro de cielo? Porque son cosas que Jesús quería decir cuando vino a la tierra, pero que el hombre todavía no había comprendido totalmente las cosas de la tierra y mucho menos iba a entender las cosas del cielo, de esas que nos está hablando últimamente. En el volumen 13, Luisa Picarreta decía, me sentía muy oprimida porque me han dicho que quieren publicar todo lo que mi dulce Jesús me había manifestado sobre su santo querer. Y era tanta la angustia que me sentía también agitada. Y Jesús le dijo, ¿quieres tú juzgarlo todo? Bonita cosa. Solo porque un maestro ha querido dictar a un alumno su doctrina, entonces no puede volverse pública la doctrina ni el bien que se pueda hacer con ella. Bonita cosa. Esto sería absurdo y disgustar al propio maestro. Y además, de ti no hay nada, todo es doctrina mía. Tú no has sido otra cosa que la escribana, y porque te he escogido a ti, ¿tú quisieras acaso sepultar mis enseñanzas y por lo tanto también mi gloria? Ahí la estaba regañando, porque ella no quería escribir nada de esto, pero la obediencia le dijo, escribes lo que Jesús te diga bajo pena de pecado mortal si no lo haces. Y tuvo que obedecer.
Pero aparte de que tenía que escribir, ahora le viene otra obediencia. Ah, no, que ahora lo que vamos a publicarlo para que otras personas sepan. Entonces Luis, ay, van a conocerlo. O sea, ese pudor espiritual que ella tenía, la hacía que no quisiera mostrar a los demás. Pero eso le dijo, no, no es tuyo, es mío. Es mi doctrina. Y luego dice, tú debes saber que yo, al venir a la tierra, vine a manifestar mi doctrina celestial, esta doctrina, y a hacer conocer mi humanidad, mi patria, y el orden que las criaturas debían tener para alcanzar el cielo, en una palabra, el Evangelio. Pero de mi voluntad casi nada o poquísimo dije, casi la pasé por alto, haciendo entender que la cosa que más me importaba era hacer la voluntad de mi Padre. ¿Quién recuerda algunos versículos del Evangelio donde Jesús habla de la voluntad del Padre? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es del Evangelio. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro que nos enseñó Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Entonces dice Jesús, continúa diciendo, de sus cualidades, aquí está hablando de la doctrina de la divina voluntad, de sus cualidades, de su altura y grandeza, de los grandes bienes que la criatura recibe con vivir en mi querer, casi nada dije. ¿Por qué? Porque la criatura, siendo demasiado niña en las cosas celestiales, no habría entendido nada. Solo le enseñé a pedir, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. ¿Qué traduce? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos está diciendo el cómo. No solamente dijo, hágase tu voluntad, no. En la tierra, sí, pero ¿cómo se hace en el cielo? ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace esa voluntad de Dios en el cielo? ¡Wow! En el cielo los bienaventurados están tan estrechadamente unidos a Dios que tienen una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que pidamos en el Padre nuestro. Miren que Jesús dijo, ustedes cuando vayan a orar, no sean como los fariseos que creen que por su multiplicidad de palabras y eso se van a hacer oír del Padre Celestial. No, cuando vayan a orar, oren, porque mi nombre sea santificado, porque venga el reino de Dios, porque se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Eso nos pidió Jesús, que pidamos, y sí lo estamos pidiendo. Sí estamos pidiendo el reino de Dios y que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y dice Jesús que Él nos enseñó el Padre nuestro y el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra para que nos dispusiéramos a conocer su voluntad, para conocerla, para amarla y por lo tanto para recibir los bienes que su divina voluntad contiene. En el volumen 19, busca el volumen 19, capítulo 8, Luisa le hace esta pregunta a Jesús. No le hizo una pregunta, dice que estaba pensando, estaba pensando entre mí. Y es posible que también lo pensemos nosotros. Si tanto bien contiene el verdadero vivir en la suprema voluntad, ¿por qué mi mamá celestial, que era toda voluntad de Dios, no consiguió, junto con el Mesías, inmediatamente hacer regresar al hombre a aquel fiat supremo de donde salió, para darle nuevamente todos los bienes y el fin por el cual ha sido creado? O sea, Luisa prácticamente está diciendo, ok, si tanto le interesa a Dios
que el hombre regrese a su puesto, ¿por qué cuando vino hace 2000 años no lo regresó enseguida? O sea, no lo redimió y también enseguida lo llevó al orden al que Él quiere llevarnos. Dice Jesús: hija mía, todo lo que hizo mi mamá y todo lo que hice yo en la redención, su finalidad primaria era que mi fiat reinara sobre la tierra. No sería ni decoroso, ni verdadero amor, ni gran magnanimidad, ni mucho menos obrar como aquel Dios que era, si viniendo al mundo debiera y quisiera dar a las criaturas la cosa más pequeña, como eran los medios para poder salvarse, y no la cosa más grande, como era mi voluntad, que contiene no solamente los remedios, sino también todos los bienes posibles que hay en el cielo y en la tierra. Y no solo la salvación y la santidad, sino aquella santidad que la eleva a la misma santidad de su Creador. Por eso en el Evangelio Jesús dijo: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es un mandato, porque es imperativo: sean, háganlo. Sean perfectos como tú creas que puedas llegar. No. Como el Padre. Es decir, sean santos con una santidad divina, no humana. No humana. Ya Dios nos ha mostrado que no quiere una santidad humana, sino divina. La santidad como la del Padre Celestial. No lo hemos entendido, ya lo iremos comprendiendo. Por eso Jesús, hace 2000 años, pues no fue tan explícito, no nos explicó el detalle de cómo lo lograríamos, pero ya lo vamos entendiendo. Dice: mi fin primario era el fiat, es decir, esa santidad divina. Pero mi bondad debió descender al fin secundario y casi hacer como un maestro, que mientras ese maestro posee las ciencias más altas y podría dar lecciones nobles y sublimes, dignas de sí. ¿Ustedes se imaginan un maestro ahorita que tiene doctorados en Harvard, un científico que sabe de medicina nuclear, de esos conocimientos que son muy específicos, y que entra a un auditorio, pero en el auditorio, cuando entra al auditorio para dar su exposición, todos son niños de 3, 4 años. ¿Ustedes creen sería justo que ese capacitador, ese maestro, les comience a hablar de física nuclear a los niños de 3 años? No, ¿verdad? ¿Qué pasaría si les hablara de física nuclear? No les entenderían, no entenderían, se aburrirían, se salieran del salón. No entiendo nada, pues mejor me voy. Es algo acá lo que dice Jesús. Él pone este ejemplo, dice: mientras ese maestro posee ciencias altas y podría dar lecciones nobles y sublimes, como los escolares son todos analfabetas, entonces ese maestro se debe abajar a dar lecciones de ABC. Lecciones de ABC, o sea, a enseñarlos a sumar, a enseñarlos el abecedario, enseñarlos apenas a leer, para que después, poco a poco, llegar a su fin primario y así impartir las lecciones de la ciencia que posee, para hacer de ellos otros tantos maestros dignos de tal maestro. Primero le enseña a leer, a escribir, a sumar, a restar, y poco a poco le va enseñando su ciencia hasta que ya le da a conocer toda aquella ciencia que ese maestro contiene, hasta hacer los otros como él. Si este maestro no se quisiera abajar a dar lecciones de estudios inferiores y quisiera dar lecciones de su alta ciencia, los escolares, siendo analfabetas, no lo habrían entendido y, confundidos por tanta ciencia ignorada por ellos, lo habrían dejado.
Y el pobre maestro, por no haberse querido abajar, no ha podido dar el pequeño bien de su ciencia, ni tampoco el grande. Es lo que le decía ahorita de los alumnos, que si comienza a hablar de física nuclear, los niños no lo van a entender, se van a ir. Y por lo tanto, no van a aprender ni a sumar, ni a restar, ni el ABC, y mucho menos las ciencias altas. Si ese maestro quiere hacer de sus alumnos otros maestros como él, transmitirles toda su ciencia, tiene que primero abajarse a ellos. Miren, en el Evangelio, Jesús dice: si yo, hablándoles de las cosas de la tierra, no entienden, ¿cómo entenderán cuando les hable de las cosas del cielo? O sea, Jesús quería hablarnos de las cosas del cielo, de estas que nos está hablando ahora, pero que no íbamos a comprender en ese momento. ¿Por qué? Porque éramos como esos niños de 3, 4 años que apenas tenía que bajarse a enseñarnos el ABC. Imagínense, comenzó a hablar de la Eucaristía, comenzó a decir: quien no coma de mi cuerpo no puede ser mi discípulo, y se les fueron todos. Apenas quedaron unos cuantos. Esos que quedaron, ¿comprendieron lo que Jesús quería decir? No, no lo entendieron. ¿Por qué se quedaron? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. No lo entiendo, pero si tú lo dices, es porque es. Así tenemos que ser nosotros, de dóciles. Señor, no entiendo lo que me quieres decir, pero si tú lo dices, yo te creo. No tenemos que entender todo para caminar y para adentrarnos en ese mar de la voluntad de Dios que Dios quiere meternos, ¿no? Quiere nuestra disposición. Quiere que le digamos como los apóstoles: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna y yo te creo porque tú eres la verdad que no puede mentirnos. Y a lo largo del camino, Dios nos va a dar a entender todo aquello que Él quiere darnos. Tenemos que estar ahí como esos niños, escuchando al Maestro, a Jesús, que quiere enseñarnos esa ciencia alta para que seamos como Él y para que obremos como Él. En el Evangelio, después de que Jesús dice que si yo, hablándoles de las cosas de la tierra, no comprenden, ¿cómo harán cuando les hables de las cosas del cielo? Dice Jesús, antes de la última, no, fue en la última cena, en ese episodio, dice: muchas cosas tengo todavía que decirles. Imagínense, ya era el último día de la pasión de Jesús, fue el Jueves Santo. Estaban en la última cena y dice: muchas cosas tengo todavía que decirles, muchas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, les irá revelando las cosas venideras. O sea que, ¿a quién le dio la tarea de hacernos comprender? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hacer comprender las cosas que van a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? El reino de Dios en la tierra. Eso es lo que va a venir. Porque eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Venga tu reino, venga tu reino. El Espíritu Santo nos va a hacer las cosas que han de venir, que es el reino de Dios. Dice Jesús: cuando yo vine a la tierra, las criaturas eran todas analfabetas en las cosas del cielo. Y si yo hubiese querido hablar del fiat y del verdadero vivir en él, habrían sido incapaces de comprenderlo. Si no conocían el camino para venir a mí, en su mayor parte eran cojos, ciegos, enfermos. Debía bajarme en los vestidos de mi humanidad que cubrían aquel fiat que quería dar, hermanarme con ellos, mezclarme con todos para poder enseñar las primeras lecciones, el ABC del fiat supremo. Y todo lo que yo enseñé, hice y sufrí, no fue otra cosa que preparar el camino, el reino y el dominio a mi voluntad.
Jesús nos comenzó a hablar de las cosas de la tierra para prepararnos para hablarnos de las cosas del cielo. Dijimos que ¿de quién era la tarea de hacernos comprender eso? Del Espíritu Santo. Se dice que en Dios hay 3 obras adestras. O sea, la creación, que se le atribuye al Padre, la redención, que se le atribuye al Hijo, y la otra es la santificación, que se le atribuye al Espíritu Santo. Leticia leyó de que cada 2000 años había una renovación. La primera fue con el diluvio, la segunda con la sangre de Cristo a través de la redención, que fue la obra de la redención, y ahora estamos en los otros 2000 años, ya pasaron. Y estamos en la era de la santificación, en la obra del Espíritu, donde el Espíritu Santo quiere manifestarse en plenitud, dándonos esos conocimientos que nos van a hacer llegar a ese principio de donde salimos. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 66. Antes de leerlo, quiero comentarles algo. En Jesús, el Padre se reveló totalmente. Totalmente. Porque antes de la venida de Jesús, se había manifestado poco a poco a los profetas, pero en Jesús Dios se dio a conocer totalmente. Y dice este numeral del Catecismo: la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación pública es la que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Pero miren la frase que sigue, que hay que reflexionar mucho en la frase que sigue ahora. Sin embargo, ¿qué pasa? Que aunque la revelación en Jesús ya está acabada, no está completamente explicitada. Recuerden, no está completamente explicitada. Y corresponderá a la fe de la Iglesia comprender gradualmente todo el contenido de esa revelación en el transcurso de los siglos. ¿Quién es el que nos hace comprender el contenido de esa revelación en el transcurso de los siglos? El Espíritu Santo, que le hablamos. Muchas cosas tengo que decirles, no podrán llevarlas a cabo, pero cuando venga el Espíritu Santo les dará a conocer las cosas venideras. Entonces, la Iglesia ha ido creciendo en ese entendimiento y en ese conocimiento. Y este conocimiento de la doctrina de la divina voluntad, porque la divina voluntad no es un grupo, ¿ya? No somos un movimiento, una espiritualidad, no, nada de eso. Que hay personas, sí, que se reúnen entre ellas para crecer en la fe, para apoyarse mutuamente como hermanos. Por si uno decae, el otro está ahí para ayudarle. Vamos, darse ánimo para crecer juntos. Sí, existen. Pero no es como tal, la esencia no es una comunidad, la esencia no es un grupo, no es ningún movimiento de la Iglesia, no. La divina voluntad es Dios mismo. Y la doctrina de la divina voluntad es ese conocimiento que Dios le quiere dar a toda la Iglesia, no importa si está en la Legión de María, si está en la Lazos de Marianos, si está en Emaús, no. La doctrina de la divina voluntad es el conocimiento que Dios quiere dar a toda la Iglesia, y es su voluntad que la conozcamos. Porque a través de esos conocimientos, ya lo leí ahorita, Dios nos va a dar ese don de vivir en su voluntad, de hacer esa voluntad de Dios, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es para todos, y todos deberíamos conocerlo. No es exclusivo.
Entonces, este es el momento en donde se hace explícito esa revelación de Jesús. Donde Jesús nos explica a través de los volúmenes, de los 36 volúmenes del libro de cielo, esas palabras de sean perfectos como el Padre es perfecto. Ya lo vamos comprendiendo qué quiso decir Jesús allí. Vamos comprendiendo donde Jesús dice sean uno como Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa palabra que dijo Leticia ahorita, que está en el Evangelio, donde dice que muchas cosas más grandes haremos. Vamos a hacer cosas más grandes que lo que hizo la humanidad de Jesús. ¿Eso es posible? ¿Que hagamos obras más grandes? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y leyendo esta doctrina de la divina voluntad en los 36 volúmenes, he comprendido que sí es posible. Uno lo ve más claro. A medida que lee esos volúmenes, comprende el Evangelio. Porque esos volúmenes son precisamente la parte explícita de esa revelación pública de Jesús que dejó en el Evangelio. Lo comenzamos a entender todo muy bien. Miren, ¿a ustedes qué se les hace más grande? Que yo realice haga una silla como esta, yo, o que una hormiga haga una silla como esta. ¿Qué les parece más como asombroso, más grandioso? Que la hormiga haga esta silla, ¿cierto? Y dice, no, pues esa es una obra grande. Pues que yo haga una silla, pues no tiene. Que yo haga esta mesa, pues no tiene mucho mérito. Pues tengo la capacidad, pues Dios me dio una inteligencia, una memoria, una voluntad, soy carpintero, entonces hago una mesa. Pero que la haga una hormiga. ¿Usted se imagina una hormiga haciendo poquito a poquito una mesa y la haga igualita a esta? No dirían, uy, esa obra es grandísima, la que hizo esa hormiga, ¿cierto? Ahora entiendo por qué Jesús dice que vamos a hacer obras mayores que estas, que las que Él hizo en su humanidad. Porque cuando Dios vino a la tierra, Jesús, tenía una voluntad humana y una voluntad divina. Porque dice el credo, creo en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y Él con su voluntad humana la unió en su humanidad, en sí mismo, a su voluntad divina que también poseía. Y todos sus actos los hizo guiados y dominados por la voluntad divina. Porque si los hubiera hecho con la voluntad humana, no hubiera alcanzado la redención para todo el mundo, sino nada más para la gente que estaba allí. ¿Por qué somos nosotros redimidos? Si Jesús vino hace 2000 años, ¿por qué nos redimió a nosotros que nacimos 2000 y pico años después? 2000 años después. Porque obrando Jesús como Dios en su humanidad, esos actos humanos de Jesús se multiplicaban por cada criatura que debía existir sobre la tierra. ¿Y por qué se multiplicaban? Porque era Dios y podía hacerlo, ¿o no? ¿Dios no puede hacerlo? Sí, porque era Dios. ¿Como hombre solo podía hacerlo? No. Como hombre no. Pero como Él era Dios, sí lo pudo hacer. Y todos los actos de Jesús los multiplicó para cada criatura y se bilocó para cada alma, para cada uno de nosotros. Por eso, como Dios, Él sintió en sí cada pecado y por cada uno de nuestros pecados reparó al Padre Celestial. No existíamos en el tiempo. Pero ese mal pensamiento que tú tuviste o que vas a tener, o que ya Dios, Jesús en su humanidad, como obraba como Dios en su humanidad, obraba como Dios en modo divino, en Dios no hay tiempo. Y como no hay tiempo, todo el punto presente, pasado y futuro es como si fuera un solo acto. Él veía todos los pecados que se iban a cometer, que se cometieron y que se estaban cometiendo. Y por todos reparó. Obraba como Dios en su humanidad. Eso es lo que Leticia también leyó ahorita. De que en estos últimos 2000 años
Dios quiere mostrarnos lo que su divinidad obraba en su humanidad, porque es lo que quiere hacer en nosotros. Dios quiere obrar en ti como obraba en su humanidad. Tenemos que darle nuestro fiat. Hágase, Señor. Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mí, como en el cielo. Es decir, perfectamente. ¿Y eso cómo se logra? Siendo Jesús. Dejar a Jesús obrar plenamente en nosotros. Y es importante el conocimiento, porque el conocimiento le da más valor a nuestro acto. Entonces miren, ese obrar de Jesús en su humanidad hace 2000 años obraba en modo divino. Ahora Jesús quiere que nosotros obremos en modo divino también. Es decir, que dejamos que Él obre en nosotros como obró en su humanidad, como si fuéramos una hostia viviente. Y yo los invito para que comencemos a leer este libro de cielo, donde Jesús es muy explícito de lo que quiere hacer con nosotros, para conducirnos a esa santidad divina. Acá hay unos libros. Ojalá los que no lo tengan lo adquieran para que puedan dejarse enseñar por el Maestro de los Maestros. Jesús nos enseñó el ABC a lo largo de cuando vino a la tierra. Y a lo largo la iglesia hemos conocido más sobre ese ABC. O sea, ese niño ya está creciendo, que es la iglesia, ya está creciendo en ese conocimiento de Dios. Y ahora ese maestro quiere darnos la ciencia de las ciencias. Pero hay que buscarlo, hay que acercarnos. Hay que acercarnos y estar a los pies del maestro. Y eso nos exige de nosotros una disposición. Y esa disposición es un querer realmente hacer la voluntad de Dios. Señor, haz de mí lo que quieras, que se haga en mí tu voluntad. Yo quiero lo que tú quieres. Y esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que quiere Dios. Que vivamos en su voluntad. ¿Cómo se vive? Lee los libros. Ahí Jesús ya lo dijo, nos explicó. Porque ya lo había dicho, pero no lo había explicado. Ya lo explicó. Lee los libros. Para terminar, les leeré algo del volumen 23, capítulo 35. Promesa en el Edén del futuro Redentor. Así comencé esta plática con esa promesa, ¿cierto? Hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. O sea, Dios cumplió su promesa de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, yo antes de partir al cielo hice otra promesa más solemne. Otra promesa de Jesús. Y fue la del reino de la divina voluntad. ¿Dónde Jesús hizo esta promesa? A ver si alguien me dice. La hizo en el Padre Nuestro.
Y dice Jesús, para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa la hice en la solemnidad de mi oración, pidiéndole al Padre Celestial que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina, como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria. Me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era la voluntad del Padre, y que el Padre, rogado por mí, no me habría negado nada. Mucho más que con su misma voluntad era que yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre. Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, se la enseñé a mis apóstoles. ¿Para qué? Para que la enseñaran a todo el mundo y para que uno fuese el grito de todos: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Será que esa petición el Padre se la concederá o no se la concederá? Claro, es más que cierto, porque es la misma. El Padre y Jesús tienen una sola voluntad, tienen lo mismo, por eso son uno y no son tres dioses. Si tuvieran voluntades distintas serían tres dioses, porque son tres personas, pero como tienen la misma voluntad son uno solo. Entonces, esa es una promesa, es un decreto. O sea que el reino de Dios va a venir a la tierra. Y la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra como se hace en el cielo. No es cuando yo me muera. No, desde acá, desde la tierra, Dios quiere darnos su reino. Quiere que hagamos su voluntad. Y ni siquiera es haciendo cosas prodigiosas, ni sobrenaturales. Un ejemplo lo dio la Virgen María. María vivió la voluntad de Dios, es decir, hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra como la hizo en el cielo. Y todo se desarrollaba en su interior. Dejemos que Jesús haga su obra en nosotros y que se haga su voluntad en nosotros de la manera como Él la quiere, es decir, en la tierra como en el cielo. Y los animo para que, como les dije, ya Dios te hizo el llamado. Si no conocías, porque veo que hay muchos nuevos, pues escuché. Si no conocías sobre la doctrina de la divina voluntad, conócela. Porque si estás aquí es porque Dios te llamó de una manera muy especial para conocerla. El que llama es Dios. Y te llamó porque te ama y quiere que vivas en su reino. Que es todo una vida interior, pero que hay que conocerlo para vivirlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.